¿Acaso no resulta deliciosamente paradójico que en una época donde proliferan más universidades que nunca en la historia humana, tengamos menos sabiduría que nuestros ancestrales analfabetos? He aquí una de esas contradicciones que revelan verdades más profundas que cualquier estadística educativa, mientras nuestras instituciones académicas se multiplican como hongos después de la lluvia. El verdadero conocimiento se marchita como flores en invierno. Durante mis años de juventud, cuando el siglo XX apenas comenzaba a mostrar sus dientes, ya advertía sobre una catástrofe que se avecinaba en el corazón mismo de la educación occidental. No hablo de una crisis de financiamiento o de infraestructura, sino de algo mucho más siniestro, el abandono sistemático de la búsqueda de la verdad en favor de la fabricación de especialistas ciegos. La universidad moderna, me atrevía a predecir, se convertiría en una fábrica de cerebros fragmentados en lugar de un jardín donde floreciera la sabiduría integral. Observen esta paradoja fundamental: en el momento histórico en que más información tenemos disponible, producimos graduados menos capaces de pensar por sí mismos. Cuando más títulos otorgamos, menos sabios genuinos encontramos vagando por los claustros universitarios. Es como si hubiéramos desarrollado máquinas perfectas para cortar árboles, pero hubiéramos perdido completamente la capacidad de distinguir entre un roble centenario y una mala hierba. La tragedia no radica en que las universidades hayan fallado en su misión original, sino en que han tenido demasiado éxito en cumplir una misión completamente diferente, la de crear técnicos especializados en lugar de seres humanos educados. Han logrado producir expertos que saben cada vez más sobre cada vez menos, hasta llegar al punto ideal del especialista moderno, saber absolutamente todo sobre absolutamente nada. Pero aquí está el quid de la cuestión que quiero explorar con ustedes: ¿cómo pude predecir esta crisis décadas antes de que se manifestara plenamente? La respuesta nos llevará por un sendero lleno de paradojas deliciosas y revelaciones inquietantes sobre la naturaleza misma del conocimiento y la educación. Descubriremos que el colapso de la universidad moderna no fue un accidente, sino la consecuencia inevitable de abandonar ciertos principios fundamentales que nuestros antepasados consideraban tan obvios como el aire que respiramos. Capítulo 1. La gran herejía educativa, cuando la especialización se volvió Dios. Permítanme comenzar con una observación que podrá parecer absurda a primera vista: el mayor enemigo de la educación moderna no es la ignorancia, sino la especialización. Esta afirmación resultará escandalosa para quienes han sido educados en el dogma contemporáneo de que dividir el conocimiento en compartimentos cada vez más pequeños representa el progreso más sublime de la humanidad. La especialización, ese ídolo dorado de nuestra época, promete llevarnos a las alturas del conocimiento, pero en realidad nos arroja a las profundidades de una ignorancia refinada. Es como si un hombre decidiera conocer perfectamente un solo ladrillo de una catedral, convenciéndose de que así comprendería la arquitectura gótica. El resultado es previsible: expertos en ladrillos que no tienen la menor idea de qué es una catedral. Durante mis debates con los fabianos y otros profetas del progreso científico, noté una tendencia curiosa: mientras más se especializaban en sus campos particulares, menos capaces se volvían de mantener una conversación inteligente sobre la vida en general. Era como si el conocimiento especializado funcionara como una especie de veneno que atrofiaba gradualmente todas las demás facultades mentales. H.G. Wells podía describir con precisión científica los mecanismos de una máquina del tiempo, pero era incapaz de explicar por qué alguien querría viajar en el tiempo en primer lugar. La universidad medieval, esa institución que nuestros contemporáneos desprecian como atrasada, tenía una comprensión mucho más profunda de lo que significa educar a un ser humano. Sus estudiantes comenzaban con el trivium, gramática, lógica y retórica, no porque estos fueran meros preliminares del verdadero conocimiento, sino porque constituían las herramientas fundamentales para pensar correctamente sobre cualquier cosa. Un graduado medieval podía discutir con igual competencia sobre teología,
filosofía natural, matemáticas y ética, porque había aprendido los principios universales del pensamiento racional. ¿Pero qué produce la universidad moderna? Químicos que no saben historia, historiadores que no comprenden matemáticas, matemáticos que nunca han reflexionado sobre ética, y filósofos que ignoran las ciencias naturales. Es como si hubiéramos decidido que la mejor manera de formar músicos fuera enseñar a cada uno únicamente una nota del piano, esperando que de alguna manera mágica surgiera una sinfonía. La tragedia se profundiza cuando consideramos que esta fragmentación no es accidental, sino deliberada. La universidad moderna adoptó conscientemente el modelo de la fábrica industrial, división del trabajo, eficiencia productiva, especialización técnica. Pero aplicar principios industriales a la educación es como intentar fabricar poemas en una línea de ensamblaje. El resultado inevitable es la muerte de lo que hace humano al conocimiento, su capacidad de iluminar el sentido y propósito de la existencia. Observen la ironía suprema, en nombre del rigor científico, la universidad moderna abandonó el método más científico de todos, la capacidad de ver conexiones entre fenómenos aparentemente dispares. Un verdadero científico debe ser, por necesidad, algo de filósofo, algo de matemático, algo de poeta. Pero la especialización moderna produce individuos que son todo de algo y nada de todo lo demás. Esta herejía educativa tiene consecuencias que van mucho más allá de los muros universitarios. Una sociedad llena de especialistas ciegos es una sociedad incapaz de sabiduría colectiva. Es como un cuerpo donde cada órgano funciona perfectamente de manera aislada, pero ha perdido la capacidad de coordinarse con los demás. El resultado no es salud, sino una forma peculiar de disfunción sistémica. Capítulo 2. El asesinato de la filosofía, como la universidad se quedó sin alma. La segunda gran predicción que hice sobre el colapso universitario se centraba en algo que entonces parecía imposible, el asesinato sistemático de la filosofía como reina de las ciencias. No me refiero simplemente a la reducción de los departamentos de filosofía, sino a algo mucho más sutil y devastador, la eliminación de la pregunta filosófica fundamental de toda educación superior. Esa pregunta, por si han olvidado formularla, es simplemente esta: ¿para qué sirve todo esto? Es la pregunta que un niño haría naturalmente al observar toda la actividad frenética de la universidad moderna, y es precisamente la pregunta que la universidad moderna se ha entrenado meticulosamente para no hacer jamás. La filosofía no es simplemente una materia más entre otras, es la disciplina que pregunta por el sentido y propósito de todas las demás disciplinas. Es lo que transforma una colección de datos en sabiduría, lo que convierte información en comprensión. Eliminar la filosofía de la educación es como extraer el alma de un cuerpo, todo sigue funcionando mecánicamente, pero ya no hay vida real. Durante mis años de periodista, observé con fascinación cómo las universidades gradualmente marginalizaron la filosofía bajo el pretexto de volverse más prácticas y relevantes. Pero aquí está la paradoja deliciosa: nada hay menos práctico que una educación sin filosofía, porque produce graduados incapaces de distinguir entre medios y fines, entre técnicas y propósitos, entre poder y sabiduría. Un ingeniero sin formación filosófica puede construir puentes magníficos que no llevan a ninguna parte que valga la pena ir. Un médico sin sensibilidad filosófica puede curar enfermedades mientras pierde completamente de vista qué significa estar verdaderamente sano. Un economista sin fundamentos filosóficos puede optimizar sistemas de producción mientras ignora totalmente para qué vale la pena producir algo. La universidad medieval entendía que la filosofía no era un lujo intelectual, sino el fundamento sobre el cual se construía todo conocimiento genuino. Sus estudiantes no podían graduarse sin demostrar competencia en las grandes preguntas: ¿qué podemos conocer? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cuál es el propósito de la existencia humana?
Estas no eran preguntas abstractas reservadas para unos pocos académicos, sino los cimientos necesarios para cualquier educación digna de ese nombre. Pero la universidad moderna, en su prisa por volverse científica, decidió que tales preguntas eran no empíricas y por tanto irrelevantes. Es como si un arquitecto decidiera que las preguntas sobre belleza y habitabilidad son irrelevantes para la construcción, y se concentrara únicamente en la resistencia de materiales. El resultado serán estructuras técnicamente competentes pero humanamente inhabitables. La expulsión de la filosofía tuvo otra consecuencia devastating, la fragmentación del conocimiento en feudos académicos mutuamente incomprensibles. Sin una disciplina que se dedicara a buscar conexiones y principios universales, cada departamento se convirtió en una isla intelectual, desarrollando su propio lenguaje, sus propios métodos, sus propias presuposiciones, sin referencia alguna a un marco común de comprensión. Esto creó lo que yo llamo la Torre de Babel académica, un edificio impresionante donde nadie puede comunicarse realmente con nadie más. Los físicos no comprenden a los sociólogos no entienden a los literatos no conectan con los historiadores, y todos juntos miran con desdén a los teólogos como si fueran reliquias de una era precientífica. Pero aquí está el punto crucial que quiero que comprendan: una universidad sin filosofía no es realmente una universidad en absoluto. Es una colección de escuelas técnicas que comparten edificios pero no comparten visión. Es como llamar orquesta sinfónica a un grupo de músicos excelentes que tocan simultáneamente piezas completamente diferentes en tonalidades incompatibles. El resultado inevitable es la producción de lo que llamaríamos bárbaros educados, individuos con credenciales académicas impresionantes pero incapaces de reflexión genuina sobre los fines últimos de la vida humana. Conocen técnicas sofisticadas pero carecen de sabiduría elemental. Pueden manipular símbolos complejos pero no pueden responder a preguntas simples sobre el sentido de sus propias actividades. Capítulo 3. La falacia de la neutralidad, cuando la universidad pretendió no tener alma. El tercer elemento de mi profecía sobre el colapso universitario se centraba en una mentira particularmente seductora que las instituciones académicas comenzaron a contarse a sí mismas: la idea de que podían ser completamente neutrales y objetivas, libres de cualquier compromiso filosófico o religioso fundamental. Esta pretensión de neutralidad es tan absurda como un hombre que afirma no tener temperatura corporal, o un músico que insiste en que su sinfonía no está en ninguna tonalidad particular. Toda educación, necesariamente, se basa en ciertas suposiciones sobre la naturaleza de la realidad, el valor del conocimiento y el propósito de la vida humana. Pretender que estas suposiciones no existen es simplemente una forma de evitar examinarlas críticamente. Durante mis debates con intelectuales seculares como H. G. Wells y George Bernard Shaw, noté algo fascinante: mientras más insistían en su objetividad científica, más obviamente estaban predicando una religión particular, la religión del materialismo progresista. Su neutralidad era tan neutral como la de un misionero que insiste en que no está promoviendo ninguna fe particular mientras bautiza nativos en el río. La universidad medieval era honesta sobre sus compromisos fundamentales. Se basaba explícitamente en la convicción de que la realidad era inteligible, que la verdad existía y podía ser conocida, y que el propósito último del conocimiento era conducirnos hacia la sabiduría y, finalmente, hacia Dios. Estos no eran dogmas impuestos arbitrariamente, sino los fundamentos lógicos necesarios para cualquier empresa educativa coherente. ¿Pero qué fundamentos adoptó la universidad moderna en su lugar? Subrepticiamente, sin admitirlo abiertamente, abrazó una serie de dogmas mucho más cuestionables: que la realidad se reduce a materia y energía, que el conocimiento auténtico se limita a lo que puede ser medido y cuantificado, que los valores morales son subjetivos y culturalmente relativos, y que el progreso técnico constituye automáticamente progreso humano.
Estos dogmas materialistas se volvieron tan omnipresentes en la atmósfera universitaria que parecían invisibles, como el aire que respiramos. Los profesores los transmitían no como teorías que podían ser discutidas, sino como hechos evidentes que ninguna persona educada podía cuestionar. La neutralidad se convirtió en una máscara que ocultaba una forma particularmente agresiva de adoctrinamiento ideológico. La ironía suprema es que esta supuesta neutralidad produjo exactamente lo opuesto de lo que prometía. En lugar de mentes abiertas y críticas, creó conformistas intelectuales incapaces de examinar sus propias presuposiciones fundamentales. En lugar de liberar el pensamiento de dogmas, simplemente reemplazó dogmas antiguos y explícitos con dogmas nuevos e implícitos. Observen la diferencia crucial. El estudiante medieval sabía exactamente cuáles eran los fundamentos filosóficos de su educación y podía someterlos a escrutinio racional. El estudiante moderno absorbe inconscientemente una cosmovisión materialista sin siquiera darse cuenta de que está siendo adoctrinado. ¿Cuál de los dos está realmente recibiendo una educación más libre y crítica? La pretensión de neutralidad también produjo otro efecto devastador: la evacuación gradual de cualquier sentido de propósito noble de la educación universitaria. Si la universidad no se compromete con ninguna visión particular de la vida buena, entonces no puede ofrecer a sus estudiantes ninguna razón convincente para estudiar más allá de la ventaja económica y el prestigio social. Esto transformó la educación superior de una búsqueda de sabiduría en una forma sofisticada de entrenamiento vocacional. Los estudiantes dejaron de hacer preguntas como ¿cómo debo vivir? O ¿qué hace que la vida valga la pena? Y comenzaron a hacer únicamente preguntas como ¿qué carrera me dará más dinero? O ¿qué título me abrirá más puertas? El resultado es que las universidades modernas producen graduados técnicamente competentes pero espiritualmente vacíos, profesionalmente exitosos pero humanamente empobrecidos. Han aprendido a ganarse la vida, pero no han aprendido para qué vale la pena vivir. Pero aquí está la paradoja más profunda: una educación que pretende ser neutral sobre los valores últimos inevitablemente transmite el valor último de que no hay valores últimos. Una universidad que afirma no tener alma inevitablemente enseña que nada tiene alma. La neutralidad se convierte en una forma particularmente efectiva de nihilismo. Capítulo 4. El triunfo del relativismo, cuando la universidad olvidó que la verdad existe. La cuarta dimensión de mi profecía universitaria se enfocaba en algo que entonces parecía inimaginable: que instituciones dedicadas ostensiblemente a la búsqueda de la verdad terminarían negando que la verdad existe en absoluto. Esta transformación representa quizás el aspecto más grotesco del colapso universitario, como si un hospital decidiera que la salud es un concepto meramente subjetivo. El relativismo académico no apareció de la noche a la mañana, sino que se infiltró gradualmente, disfrazado bajo términos aparentemente sofisticados como perspectivismo, construcción social del conocimiento y pluralismo epistemológico. Pero detrás de toda esta jerga académica se escondía una idea profundamente antiintelectual: que no existen hechos objetivos, sino solamente interpretaciones culturalmente condicionadas. Durante mis intercambios con intelectuales progresistas de principios del siglo XX, ya detectaba los gérmenes de esta enfermedad. Comenzaban admitiendo modestamente que todas las perspectivas tienen algo de valor, una afirmación aparentemente tolerante y razonable. Pero esta semilla de relativismo, una vez plantada en suelo académico, creció hasta convertirse en la maleza que sofocó toda posibilidad de búsqueda genuina de la verdad. La universidad medieval operaba bajo una suposición fundamental que ahora parece revolucionaria: que la realidad tiene una estructura objetiva que puede ser conocida, aunque imperfectamente, por la razón humana. Esta convicción no era ingenua, reconocía plenamente las limitaciones del conocimiento humano, la influencia de prejuicios culturales y la necesidad de humildad intelectual. Pero mantenía firmemente que estas limitaciones no eliminan la distinción entre verdad y error,
entre conocimiento y opinión. ¿Pero qué sucede cuando una universidad abraza el relativismo? Paradójicamente, se vuelve menos tolerante, no más. Porque si todas las perspectivas son igualmente válidas, entonces cualquier afirmación de verdad objetiva se convierte automáticamente en una forma de imperialismo intelectual. La búsqueda de la verdad se redefine como un acto de opresión, y la función de la universidad cambia de descubrir la realidad a de construir afirmaciones de conocimiento. Esta transformación produjo una de las ironías más deliciosas de la historia intelectual: profesores que dedican sus carreras enteras a demostrar que el conocimiento objetivo es imposible, mientras esperan que sus estudiantes acepten esta demostración como objetivamente verdadera. Es como un hombre que grita con todas sus fuerzas para demostrar que está mudo, o un ciego que escribe tratados elaborados para probar que la vista es una ilusión. El relativismo académico también creó una nueva clase de fundamentalistas, los fundamentalistas del antifundamentalismo. Estos nuevos inquisidores son absolutamente intolerantes con cualquiera que afirme tener acceso a verdades universales, excepto, por supuesto, con su propia afirmación universal de que no hay verdades universales. Su dogmatismo es tan férreo como el de cualquier fanático religioso, pero se disfraza bajo el lenguaje de la apertura mental y la sofisticación intelectual. Observen las consecuencias prácticas de esta filosofía en el aula universitaria moderna. En lugar de debates genuinos donde diferentes perspectivas compiten por aproximarse mejor a la verdad, tenemos ejercicios de compartir experiencias donde cada opinión se considera igualmente valiosa. En lugar de profesores que desafían a los estudiantes a pensar más rigurosamente, tenemos facilitadores que validan cualquier cosa que los estudiantes sientan o crean. Esta abdicación de la autoridad intelectual no produjo estudiantes más independientes y críticos, sino exactamente lo opuesto: jóvenes intelectualmente paralíticos, incapaces de hacer juicios sólidos sobre prácticamente cualquier cosa. Si todas las perspectivas son igualmente válidas, entonces no hay razón para preferir el conocimiento a la ignorancia, la evidencia a la superstición, o el argumento racional al capricho emocional. El relativismo también destruyó la posibilidad de educación moral genuina. Si no hay verdades objetivas sobre el bien y el mal, entonces la universidad no puede ofrecer ninguna guía seria sobre cómo vivir. En el mejor de los casos, puede ofrecer clarificación de valores, un proceso donde los estudiantes exploran sus sentimientos y preferencias sin ningún criterio objetivo para evaluarlos. ¿Pero qué clase de educación es esta? Es como un mapa que insiste en que todos los destinos son igualmente buenos, o una brújula que afirma que todas las direcciones llevan al mismo lugar. En lugar de orientar a los jóvenes hacia la sabiduría y la virtud, los abandona en un laberinto de opciones aparentemente equivalentes. La tragedia final del relativismo universitario es que se autoderrota. Una institución que niega la posibilidad de conocimiento objetivo no puede justificar su propia existencia. Si no hay verdades que descubrir, ¿para qué necesitamos investigación? Si no hay mejores y peores formas de pensar, ¿para qué necesitamos educación? El relativismo, llevado a sus conclusiones lógicas, convierte la universidad en una estafa elaborada y costosa. Capítulo 5. La tiranía de lo útil, cuando el conocimiento se volvió mercancía. La quinta predicción que hice sobre la degradación universitaria se centraba en la reducción gradual del conocimiento a mera utilidad económica. Preveía una época en que las universidades abandonarían la búsqueda del conocimiento por su propio valor intrínseco y se convertirían en factorías para producir trabajadores especializados para el mercado laboral. Esta transformación representa una inversión completa de la jerarquía natural de valores. En lugar de ver la actividad económica como un medio para hacer posible la búsqueda de la verdad, la belleza y la bondad, la universidad moderna comenzó a ver la búsqueda de la verdad como un medio para mejorar la productividad económica. Es como convertir una catedral en una fábrica,
o usar una sinfonía de Beethoven como música de fondo para una cadena de montaje. Durante mis años de observación de las tendencias educativas, noté algo profundamente perturbador: la gradual infiltración del lenguaje comercial en el discurso académico. Las universidades comenzaron a hablar de estudiantes como clientes, de conocimiento como producto, de educación como inversión, y de graduados como capital humano. Este cambio lingüístico no era meramente cosmético, reflejaba una transformación fundamental en la comprensión de qué es y para qué sirve una universidad. La universidad medieval entendía que el conocimiento tiene un valor inherente, independientemente de sus aplicaciones prácticas. Un estudiante podía dedicar años a estudiar teología, filosofía o literatura clásica no porque estos estudios le garantizaran un empleo lucrativo, sino porque representaban formas supremas de perfección humana. El conocimiento era visto como una participación en la sabiduría divina, y por tanto como un fin en sí mismo, no como un medio para otros fines. ¿Pero qué produce la mentalidad utilitaria moderna? Universidades que evalúan el valor de sus programas únicamente en términos de empleabilidad de sus graduados y retorno de inversión de la educación. Las humanidades son despreciadas como inútiles porque no conducen directamente a empleos bien remunerados. La filosofía es vista como un lujo que la sociedad no puede permitirse. La literatura clásica es considerada irrelevante porque no mejora la productividad industrial. Esta mentalidad produce una forma peculiar de barbarie, la barbarie del especialista útil. Estos nuevos bárbaros pueden ser extremadamente competentes en sus campos específicos, pero son cultural y espiritualmente analfabetos. Pueden diseñar algoritmos sofisticados pero no pueden apreciar la belleza de un soneto. Pueden optimizar procesos de producción pero no pueden reflexionar sobre si vale la pena producir las cosas que están produciendo. Observen la ironía suprema: una sociedad obsesionada con la utilidad práctica produce individuos menos capaces de vivir vidas verdaderamente satisfactorias. Porque la vida humana no consiste únicamente en producir y consumir, consiste en amar, contemplar, crear, adorar, amistad, juego, y una multitud de actividades que la mentalidad utilitaria considera improductivas. La reducción del conocimiento a mercancía también destruyó la antigua camaradería intelectual que hacía de las universidades verdaderas comunidades de aprendizaje. Cuando la educación se convierte en una transacción comercial, los profesores se convierten en vendedores de servicios educativos, y los estudiantes en consumidores que evalúan el valor de lo que están comprando en términos puramente monetarios. Esta comercialización creó una cultura académica profundamente corrupta, donde el valor de la investigación se mide por la cantidad de subvenciones que puede atraer, donde los profesores son evaluados como empresarios que deben vender sus especialidades, y donde los estudiantes seleccionan cursos como consumidores que buscan el mejor retorno de inversión educativo. El resultado es la muerte de lo que los griegos llamaban escolé, el ocio contemplativo que hace posible el verdadero aprendizaje. La universidad moderna está tan obsesionada con la eficiencia y la productividad que ha eliminado precisamente las condiciones que hacen posible el pensamiento original y la sabiduría auténtica. Pero aquí está la paradoja más profunda que quiero que comprendan: una educación obsesionada únicamente con la utilidad práctica es, en última instancia, profundamente impráctica. Porque produce individuos incapaces de adaptarse a circunstancias cambiantes, incapaces de pensar creativamente sobre problemas nuevos, e incapaces de encontrar significado y propósito en sus vidas más allá del éxito profesional. La verdadera educación práctica es aquella que cultiva las facultades humanas más elevadas, la capacidad de pensar claramente, de apreciar la belleza, de distinguir entre el bien y el mal, de encontrar alegría en el conocimiento mismo. Estas capacidades no son útiles en el sentido estrecho que la mentalidad comercial comprende, pero son absolutamente esenciales para vivir una vida verdaderamente humana. Capítulo 6. La muerte del sentido común.
cuando la academia se divorció de la realidad. Mi sexta predicción sobre el colapso universitario se centraba en algo que entonces parecía imposible, que las instituciones dedicadas al conocimiento se volverían sistemáticamente hostiles al sentido común y a la experiencia ordinaria de la vida humana. Preveía una época en que los académicos desarrollarían teorías tan abstractas y desconectadas de la realidad que perderían completamente la capacidad de navegar el mundo real. Esta separación entre conocimiento académico y sabiduría práctica representa una de las perversiones más grotescas de la educación superior. Es como si los médicos desarrollaran teorías médicas tan sofisticadas que perdieran la capacidad de reconocer cuando alguien está enfermo, o como si los arquitectos crearan diseños tan conceptualmente avanzados que no pudieran construir casas donde la gente pueda vivir realmente. Durante mis debates con intelectuales progresistas, observé una tendencia curiosa: mientras más se especializaban en sus teorías académicas, menos capaces se volvían de dar consejos sensatos sobre problemas cotidianos. Podían elaborar análisis complejos sobre las estructuras sociales, pero eran incapaces de mantener relaciones personales estables. Podían teorizar sobre justicia distributiva, pero no podían administrar sus propias finanzas domésticas. La universidad medieval mantenía una conexión orgánica entre conocimiento teórico y sabiduría práctica. Sus graduados no solo dominaban abstracciones filosóficas, sino que podían aplicar principios universales a situaciones concretas. Un doctor en teología medieval no era solo un teórico de la doctrina cristiana, sino alguien capaz de dar dirección espiritual práctica a personas reales enfrentando problemas reales. ¿Pero qué produce la academia moderna? Especialistas que pueden escribir papers incomprensibles sobre temas cada vez más esotéricos, pero que son completamente inútiles cuando se trata de problemas prácticos de la vida humana. Han desarrollado un lenguaje tan técnico y artificial que no pueden comunicarse con personas normales sobre asuntos que realmente importan. Esta desconexión de la realidad ordinaria creó lo que yo llamo la clase mandarina académica, una élite intelectual que vive en un mundo paralelo de abstracciones teóricas, completamente separada de las experiencias, preocupaciones y sabiduría del común de la humanidad. Como los antiguos mandarines chinos, desarrollaron rituales elaborados y conocimientos esotéricos que los distinguían de las masas, pero que también los aislaban de cualquier contacto genuino con la realidad vivida. Observen las consecuencias de esta separación: teorías educativas desarrolladas por profesores que nunca han enseñado en escuelas reales a niños reales. Teorías económicas creadas por académicos que nunca han dirigido un negocio o administrado un presupuesto familiar. Teorías políticas elaboradas por intelectuales que nunca han enfrentado las responsabilidades concretas del gobierno. Esta hostilidad hacia el sentido común también se manifiesta en la tendencia académica a complicar artificialmente lo que es naturalmente simple. Los intelectuales modernos parecen creer que una idea no puede ser profunda a menos que sea incomprensible, que una teoría no puede ser sofisticada a menos que contradiga las intuiciones naturales de la gente ordinaria. ¿Pero qué es el sentido común? No es ignorancia disfrazada, como pretenden los mandarines académicos, sino la sabiduría destilada de generaciones de experiencia humana. Es la capacidad de reconocer patrones fundamentales, de distinguir entre lo esencial y lo accidental, de aplicar principios universales a situaciones particulares. El sentido común es, en realidad, filosofía práctica de la más alta calidad. La universidad moderna, en su arrogancia intelectual, decidió que podía prescindir de esta sabiduría tradicional y construir conocimiento completamente nuevo basado únicamente en metodologías científicas. Pero aquí está la paradoja: al divorciarse del sentido común, la academia se divorció también de la realidad, porque el sentido común es precisamente nuestra conexión más básica y confiable con la estructura real del mundo. El resultado es una forma peculiar de locura erudita,
académicos que pueden elaborar teorías intrincadas sobre fenómenos que no existen, mientras son completamente incapaces de comprender fenómenos obvios que están frente a sus narices. Han desarrollado una sofisticación tan artificial que los ha vuelto primitivos en todo lo que realmente importa. Esta separación entre conocimiento académico y sabiduría práctica también produjo una crisis de autoridad intelectual. ¿Por qué debería la gente común escuchar a expertos que obviamente no comprenden cómo funciona la vida real? ¿Por qué debería tomar en serio teorías elaboradas por personas que parecen incapaces de navegar exitosamente las responsabilidades básicas de la existencia humana? La tragedia final es que esta hostilidad hacia el sentido común privó a la universidad de su función social más importante, ser un puente entre la sabiduría tradicional y el conocimiento nuevo, entre los insights de la experiencia común y los descubrimientos de la investigación especializada. En lugar de enriquecer el sentido común con nueva comprensión, la academia moderna simplemente lo despreció y se aisló en torres de marfil cada vez más altas y más estériles. Capítulo 7. El regreso a la universidad auténtica. Principios para la restauración. Después de diagnosticar las enfermedades que predije afligirían a la universidad moderna, es tiempo de prescribir el remedio. Porque si bien es cierto que las instituciones académicas contemporáneas han fallado espectacularmente en su misión original, los principios de la educación auténtica permanecen tan válidos como siempre. La tarea no es inventar algo completamente nuevo, sino redescubrir y restaurar lo que una vez funcionó magníficamente. El primer principio de restauración es el más radical. Debemos recuperar la convicción de que la verdad existe y puede ser conocida. Sin esta fundación, toda empresa educativa se convierte en una farsa elaborada. Una universidad que no cree en la verdad es como un hospital que no cree en la salud, o un tribunal que no cree en la justicia. Puede ir a través de los movimientos apropiados, pero ha perdido completamente su razón de ser. Esta recovery de la verdad no implica ingenuidad epistemológica o fundamentalismo dogmático. Al contrario, requiere la humildad intelectual más profunda, el reconocimiento de que la realidad es más grande y más rica que nuestras teorías sobre ella, y que por tanto debemos aproximarnos al conocimiento con reverencia, paciencia y disposición a ser corregidos por los hechos. El segundo principio es la restauración de la filosofía a su lugar rightful como reina de las ciencias. Esto no significa expandir los departamentos de filosofía, sino filosofizar toda la educación, asegurar que cada disciplina sea enseñada en conexión con las grandes preguntas sobre la naturaleza de la realidad, el propósito de la vida humana, y los criterios del bien y el mal. Un curso de física auténtico no solo enseñaría ecuaciones y experimentos, sino que exploraría las implicaciones filosóficas de los descubrimientos científicos. Un programa de economía genuino no solo analizaría mercados y estadísticas, sino que examinaría los fundamentos éticos de diferentes sistemas económicos. Una clase de literatura verdadera no solo estudiaría técnicas narrativas, sino que investigaría lo que las grandes obras revelan sobre la condición humana. El tercer principio es la reunificación del conocimiento a través de lo que podríamos llamar educación sintética. En lugar de fragmentar el aprendizaje en especialidades aisladas, debemos enseñar a los estudiantes a ver conexiones, patrones y principios universales que atraviesan todas las disciplinas. Esto requiere revivir el ideal del hombre educado, no el especialista estrecho que sabe mucho sobre poco, sino la persona cultivada que ha desarrollado todas sus facultades humanas y puede pensar inteligentemente sobre el rango completo de la experiencia humana. Este ideal no es elitista, es profundamente democrático, porque insiste en que todo ser humano merece una educación que honre la dignidad integral de su naturaleza racional. El cuarto principio es la restauración del equilibrio proper entre conocimiento teórico y sabiduría práctica. La universidad auténtica no debe ser una torre de marfil separada de la vida real,
sino un lugar donde la contemplación más elevada informa la acción más efectiva, y donde la experiencia práctica enriquece la comprensión teórica. Esto significa que los profesores deben ser más que investigadores especializados, deben ser maestros de vida, capaces de mostrar a los estudiantes cómo aplicar principios universales a situaciones concretas. Y los estudiantes deben aprender no solo a absorber información, sino a desarrollar el carácter y la sabiduría práctica necesarios para vivir vidas florecientes. El quinto principio es la recovery del sentido de propósito noble en la educación. La universidad auténtica no existe para producir trabajadores especializados para la economía, sino para formar seres humanos completos capaces de vivir vidas virtuosas y significativas. Su objetivo final no es el éxito profesional, sino la sabiduría, la virtud y la santidad. Esto no significa despreciar la preparación profesional, sino ponerla en su lugar proper como uno de los frutos de la educación, no como su objetivo central. Un graduado verdaderamente educado será más efectivo en cualquier carrera que elija, precisamente porque habrá desarrollado las facultades fundamentales que subyacen a toda actividad humana exitosa. El sexto principio es la restauración de la comunidad intelectual auténtica. La universidad no debe ser una corporación donde profesores venden servicios educativos a consumidores estudiantiles, sino una comunidad de maestros y discípulos unidos en la búsqueda común de la verdad. Esto requiere revivir virtudes como la humildad intelectual, la caridad en el debate y la reverencia por la sabiduría tradicional. Finalmente, debemos recover la dimensión espiritual de la educación. No me refiero necesariamente a instrucción religiosa explícita, aunque ciertamente no la excluyo, sino al reconocimiento de que los seres humanos tienen hambre de significado trascendente, y que una educación que ignora esta dimensión deja a los estudiantes espiritualmente famélicos. La universidad auténtica cultiva no solo la mente, sino también el corazón y el alma. Ayuda a los estudiantes a desarrollar no solo competencias técnicas, sino también capacidades para el asombro, la gratitud, la reverencia y el amor. Reconoce que la educación más elevada es ultimately una forma de conversión, la transformación de la persona entera hacia la verdad, la belleza y la bondad. Conclusión. Mientras contemplo el paisaje intelectual de nuestro tiempo, veo tanto motivos para el desaliento como semillas de esperanza extraordinaria. Las profecías que hice sobre el colapso de la universidad moderna se han cumplido con una precisión que me da poco placer. Las instituciones que una vez fueron faros de sabiduría se han convertido en fábricas de confusión, fragmentación y relativismo espiritual. Pero aquí está la paradoja gloriosa que quiero dejarles como mi bendición final. Los principios de la educación auténtica son tan indestructibles como la naturaleza humana misma. Pueden ser oscurecidos, distorsionados o temporalmente abandonados, pero no pueden ser eliminados, porque están escritos en la estructura misma de lo que significa ser un ser racional creado para la verdad. En cada estudiante que hace preguntas genuinas sobre el sentido de la vida, en cada profesor que enseña con amor reverente por su materia, en cada momento de auténtico descubrimiento intelectual, los principios eternos de la educación verdadera afirman su presencia indomable. La crisis de la universidad moderna no es el fin de la educación, sino una oportunidad para redescubrir sus fundamentos más profundos. La restauración que profetizo no vendrá de reformas administrativas o cambios estructurales, sino del redescubrimiento de aquella verdad simple que nuestros ancestros consideraban evidente, que el conocimiento es sagrado, que la sabiduría es más valiosa que las riquezas, y que la educación más elevada es una participación en la vida divina misma. Que cada uno de ustedes se convierta en un agente de esta restauración, ya sea como estudiante que busca la sabiduría con corazón puro, como profesor que enseña con reverencia y alegría, o simplemente como ser humano comprometido con la verdad en un mundo de confusión.
Porque la universidad auténtica no es solo un edificio o una institución, sino una actitud del alma, la disposición perpetua a aprender, a asombrarse y a ser transformado por el encuentro con la realidad. La aventura intelectual más grande de todas, la búsqueda de la verdad que hace libres, no depende de instituciones humanas, por importantes que sean. Depende de corazones abiertos al misterio, mentes dispuestas a ser desafiadas, y almas que reconocen que en la contemplación de la verdad encontramos no solo conocimiento, sino alegría, y no solo información, sino transformación. Que Dios los bendiga en esta búsqueda sagrada, y que encuentren en el amor por la sabiduría esa alegría que el mundo no puede dar ni quitar.